días. Sabéis que me gusta mucho esto que voy a hacer ahora. Es pediros que nos pongáis de pie, le deis un saludo a la persona que tenéis al lado, ¿vale? La gente que ha perdido un ser querido estos días en el accidente de tren decía que a veces hay pena por las palabras que no hemos dicho, ¿eh? Que la gente se va y no hemos dicho aquello que queríamos decirle. Pues es una buena oportunidad para abrazarnos, decir, me alegro que estés aquí, te aprecio. Jesús dijo que en esto conocerán todos que sois mis discípulos por el amor que os tengáis los unos a los otros. Muy bien, fantástico. Bueno, como sabéis, anoche no pudimos estar aquí, estábamos acompañando a David Bea y su familia que había perdido a María, la mujer de David, falleció y estaban muy agradecidos por el apoyo y también por las oraciones de toda la Iglesia en momentos tan difíciles. Momentos de esperanza para los cristianos, pero también momentos difíciles por haber perdido a un ser querido, en este caso María, ¿no? Tenían 3 hijos, así que muchas gracias de su parte. Muy bien, estamos en una serie que hemos llamado Grandes Certezas. Vivimos en un mundo donde no tenemos que dedicar mucho tiempo para demostrar que hay mucha incertidumbre y hay mucha mentira por todos sitios, ¿no? En medio de esa realidad, los cristianos tenemos certeza. No solamente creemos, pero también es una creencia fundamentada en certezas, en verdades. Hay muchas certezas en la Biblia. La Biblia está llena de certezas que vienen por el conocimiento de la Biblia y también por el conocimiento del Dios de la Biblia. Ya hemos visto algunas de ellas y hoy vamos a ver una muy interesante que todos vais a conocer cuando leamos la historia y tiene que ver con las cosas que nos pasan, tener certeza de las cosas que nos pasan, ¿no? Vamos a leer un versículo en un libro del Antiguo Testamento y ahora vamos a hacer una encuesta a ver quién identifica este versículo dentro de un libro del Antiguo Testamento. Él le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé, ¿veis? Una certeza, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Yo sé que por mi causa esto está pasando. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está este versículo? Está en el libro de Jonás, ¿de acuerdo? Un libro que todos conocemos, porque conocemos la historia de Jonás, ¿no? Aquel profeta que le tragó un gran pez, etcétera, ¿no? Pues vamos a ir a ese libro, al Antiguo Testamento, y vamos a leer un poquito de su historia para ver la certeza que él tenía de las cosas que estaban pasando en ese momento en su vida. Dice, vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué estás haciendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para ver que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué te ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra, de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, ese mar que ahora estaba embravecido. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, versículo 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se os aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más y él le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Esto también es una certeza. Él habla con una seguridad clara de lo que está pasando, comprende lo que le está pasando. La certeza tiene que ver, en este caso, con las cosas que le pasan. No siempre las entendemos, pero algunas sí que podemos entender, ¿no?
Jonás recibe un llamado del Señor de ir en una dirección y entonces él decide levantarse, pero no para ir en la dirección que Dios le pide que vaya, sino para ir en dirección contraria. Se viene hasta aquí, hasta Sanlúcar de Barrameda. Probablemente Tarsis estaba en la desembocadura del río Guadalquivir. Esto es muy interesante, los tartesos, ¿no? Entonces Tarsis era una de las ciudades más antiguas de Occidente. Y entonces él toma un barco, ¿de acuerdo? Que ya hay comercio con Tarsis y se va lejos de lo que Dios le está pidiendo, ¿de acuerdo? Y ese viaje se convierte en un viaje accidentado. Es lo que pasa cuando un coche se mete en la dirección contraria, ¿no? Que al final hay un accidente, ¿no? Ese viaje de Jonás es muy accidentado, como vemos por la historia, ¿no? Porque está yendo en contra de lo que Dios le está diciendo que haga. Y esto es lo que el Señor nos va a querer enseñar a la luz de esta historia, ¿no? Lo que quiere aquí enseñar este libro y el Señor a través de él y lo que está pasando aquí con Jonás es que Dios quiere bendecir a otras personas, en este caso los ninivitas, pero nos quiere usar a nosotros como instrumento de bendición. Pero Jonás se niega. No cuentes conmigo, ¿vale? El principio fundamental aquí es que Dios ama a todo el mundo. Dios quiere bendecir a todo el mundo, pero nosotros nos negamos muchas veces. A menudo nos llama a hacer cosas difíciles. Esto era muy difícil. Este imperio era poderosísimo y era malvadísimo. Malo, 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 pero malo, ¿de acuerdo? Esta ciudad es la capital del imperio asirio y eran malísimos, ¿no? Todo el mundo les temía por su violencia. Pero sin embargo Dios quiere mandarle ahí. Nos llama a hacer cosas difíciles, a ir donde no queremos ir. Pero con demasiada frecuencia quizá nos rebelamos y queremos ir en otra dirección en lugar de hacer lo que Él nos pide que hagamos. Es como poner una raya, en una raya y decir, de aquí no paso. Estoy dispuesto a servirte hasta aquí, pero de esta raya no paso, ¿no? Y esto es lo que está haciendo Jonás. Pone como una raya. Era un profeta, ya era un profeta que tenía un ministerio. Pero ahora Dios tiene en su agenda para él, tiene ahora otro trabajo, ¿de acuerdo? Le pide que vaya a una ciudad que es muy malvada y que Nínive odia. Porque, por otra parte, estos son enemigos de Israel. Señor, ¿cómo vas tú a tener misericordia de la gente que nos ataca? ¿Cómo vas a enviarme que se mueran? Que descienda fuego del cielo y acaba con ellos. No, yo amo a todo el mundo, le dice a Jonás. Y Jonás dice, pues esta raya no la cruzo. ¿De acuerdo? Lo pudo hacer Jonás, lo hizo de hecho, y también nosotros podemos hacerlo. Mira, estoy comprometido hasta aquí, pero ya más para allá, ¿no? Más para allá no, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Dios tiene un plan y no tenemos que trazar rayas porque no vamos a vencer al Señor. Como esté detrás de ti, no vas a poder esconderte. Pero aún así, esta historia nos demuestra que aun cuando desobedecemos y nos rebelamos contra lo que Dios quiere hacer con nosotros para bendecir a otros, ¿de acuerdo? Dios va a utilizar circunstancias, en este caso una tormenta, que llamamos de gracia, no es de juicio, porque con esta tormenta Dios está atrayendo a Jonás a su plan, ¿de acuerdo? Una tormenta de gracia para traernos de vuelta a su presencia y a su voluntad. Por lo tanto, vemos aquí que Dios tiene un plan para Jonás. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella porque ha subido su maldad delante de mí. Son malos, malísimos, ¿no? Pero vemos aquí que Dios les ama. Dios puede amarme a mí con lo malo que soy, sí. Pero es que soy malísimo, que sí. Pero es que soy el peor de todos los males, que sí. ¿De acuerdo? Aquí este pueblo Nínive era los malos por encima de los malos, ¿de acuerdo? Y Dios quiere bendecir a ese pueblo, ¿de acuerdo? Quiere usar aquí al profeta Jonás para bendecir a ese pueblo. Tiene el privilegio de recibir una comisión directa de parte de Dios, ¿no? O sea, parece ser que Dios le comunica, le habla personalmente a él. Mira, Jonás, levántate y ve a Nínive, ¿de acuerdo? Porque tienes que mostrar el mensaje que yo tengo para ellos, porque quiero ser misericordioso, bondadoso con ellos, a pesar de que son malos, ¿no?
Decíamos que a diferencia de los demás viajes, el viaje del cristiano, o sea, toda la vida es un viaje. De alguna manera todos nacemos y empezamos ya a viajar, ¿me seguís, no? ¿De acuerdo? Vamos en una dirección, vamos persiguiendo un destino, ¿no? La vida es entre otras cosas también es un viaje. Pero los cristianos tienen la certeza de que Dios está en ese viaje, ¿de acuerdo? Y Dios quiere que nosotros estemos en su viaje, no en el nuestro, ¿de acuerdo? Y Él nos busca y nos llama a unirse, a que nosotros nos unamos a Él, ¿de acuerdo? En el viaje que Él tiene preparado para nosotros. Según el libro de Reyes, algunas personas dicen, bueno, eso de que a Jonás se lo tragase un pez, eso es un mito, eso es un cuento y eso es una historia. No, Jonás fue un personaje histórico y real, ¿de acuerdo? En Segunda de Reyes se habla de que él era un profeta que ministró al reino del norte y al reino del sur y que era procedente de un pueblo cercano a Nazaret. De hecho, cuando Jesús está predicando se refiere a Jonás como un personaje histórico, ¿de acuerdo? No como un cuento, como un personaje irreal, sino como un personaje histórico y prototipo de lo que Jesús iba a hacer después de morir. Moriría, pero resucitaría al tercer día. De hecho, Jesús dice en Mateo 12, 39 y 40, Él respondió y les dijo, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que Jesús está diciendo ya de alguna manera a Jonás, sin que él lo supiese, estaba anticipando que al igual que él estuvo en el vientre de un pez, Jesús estaría en el vientre de la tierra, pero la tierra no le pudo contener porque resucitó. Lo mismo que Jonás fue vomitado por el pez para ir en la dirección a la que Dios le había llevado. Qué interesante esto, ¿no? ¿A quién puede presumir de hacer un viaje de vuelta en el vientre de un pez, como Jonás? Fue en la dirección correcta, Señor, el pez le vomitó allí donde tenía que ir, ¿de acuerdo? Muy interesante. Quiero decir que no es un mito, no es una historia, no es un cuento, es un personaje real que está lleno de enseñanzas también de lo que Jesús vendría a hacer también por nosotros. Dios tiene un viaje, tiene un plan para nosotros, que obedezcamos su voluntad, que seamos fieles a Él, que seamos bendición para las personas que están a nuestro lado, y nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer esto. Nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, ¿me acuerdo? El tema es que queramos o no hacerlo. Él quiere que nos subamos a ese viaje, ¿de acuerdo? Otro tema es que nosotros queramos subirnos e ir en la dirección que Él quiere. Por lo tanto, Dios tiene un plan y quiere bendecir a otros y lo va a hacer a través de la disposición de sus siervos, de sus hijos, de Jonás. En segundo lugar, vemos aquí, sin embargo, el viaje de Jonás. Vemos el viaje que Dios tiene para Jonás, pero vamos a ver el viaje que Jonás tiene para sí mismo. Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. O sea, Dios le llama, le dice, levántate y haz algo por los demás. Que eso también, siempre lo digo, ¿no? Cuando un niño le decía a su madre, mamá, estoy deprimido, no tengo ganas de nada. Dice, mira, hijo, vete a la calle y haz algo por alguien. Deja de pensar tanto en ti mismo, ¿no? Vete a la calle, haz algo por alguien y verás cómo te sube la moral. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que le dice, levántate. No sabemos si estaba acostado o si estaba sentado, pero Dios le dice que se levante y que haga algo por los demás. En este caso, por todo un imperio, por toda una ciudad, por toda una nación. Y vaya que lo hizo, se levantó, ¿no? Fue obediente, se levantó, pero no para ir en la dirección que Dios le estaba pidiendo. Huyó, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿se puede huir de Dios? ¿Podemos huir de Dios? Puede que Dios te esté tocando, te esté llamando a algo, puede que todavía no conozcas a Dios, pero está de alguna manera hablándote a través de circunstancias, de otras personas y tal, te hablan de Jesús y tal, y tú, vamos a dejarlo para otro día. No, ¿se puede huir de Dios? ¿Sí o no? Se puede, porque Él huyó, pero no puedes ganar.
porque no le vas a ganar a Dios. O sea, se puede hacer, sí, claro, Él lo hizo, pero finalmente, ¿no? Dios iba detrás de Él, como dice la canción, ¿de acuerdo? Se puede, pero no vas a ganar, no vas a ganar. Dios quiere usarte y va a obrar en tu vida para que lo haga. Por lo tanto, Él se va en sentido contrario hacia España. Su intención es huir. Mira, cuando vamos al versículo 2, dice, versículo 3, dice, se levantó para huir de la presencia del Señor, primera parte, y finalmente, al final del versículo dice que se levantó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. O sea, se levantó para huir de Dios, pero también se levantó para ir lejos. ¿Se puede uno ir lejos de la presencia de Dios? Pues tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Mira, todos nosotros, como decía antes, en la vida cristiana, en la vida, seas o no seas creyente, pero también en la vida cristiana viajamos en una dirección u otra. Como decía, todos estamos en un viaje, ¿no? Y hay viajes en nuestra vida que son huidas, estamos huyendo de alguien. Yo a veces cuando veo viajeros por el mundo o andaluces por el mundo, ¿no? A veces uno ve, es bonito, a mí nos gusta ese programa, ¿no? Andaluces por el mundo. Vemos gente que ha encontrado el amor, ¿de acuerdo? Y se va a vivir a Australia porque ha conocido a un australiano, ¿no? Y pues, el otro tiene un trabajo y tal. Pero hay personas que están huyendo de algo. Hay personas que dicen, aquí se ve que hay un trauma y esta persona quiere alejarse del que provocó ese, ¿me entendéis, no? Hay huidas físicas y también hay huidas espirituales. O sea, es como poner tierra de por medio. Puede ser físico, te vas a otro sitio, te alejas, o puede ser también espiritual. Mirad, una huida física y espiritual fue la del hijo pródigo. Hay mucha relación entre la historia de Jonás y la historia del hijo pródigo, ¿de acuerdo? Él no quería estar en la casa del padre, el hijo. Yo me voy, vivo la vida y tal, ¿no? Y tuvo que ocurrir ciertas circunstancias cuando vio ya que había hambre, que se le acababa el dinero, que los amigos también los perdía, porque cuando se acaba el dinero ya no tiene amigos. En fin, total, que dice que entró en sí, se dio cuenta y decidió volver a la casa del padre. Esto fue un sentido lo que pasó con Jonás, ¿no? Se aleja de la voluntad del padre, pero finalmente termina cumpliendo con la voluntad del Padre, ¿no? Dios te habla al corazón, te muestra el deseo de que estás aquí por alguna razón, no para sentarte y volverte a sentar y volverte a sentar. Tienes dones, tienes habilidades, hay muchas cosas por hacer. Dios quiere usarte en tu trabajo, en tu vecindario, con tu familia, para bendecir a otros. Pero tú quizás te quieres esconder de su presencia, de sus planes para tu vida y evitar todo aquello que pueda ser molesto. Y cuando haces eso, lo que haces es que impides que Dios sea misericordioso con otro. O sea, Jonás sabía perfectamente, lo vamos a ver luego, de hecho está en el libro, que Dios iba a tener misericordia de los ninivitas. Y él no quería que Dios tuviera misericordia con los ninivitas, porque aparte era un poco racista, porque consideraba que merecían el juicio de Dios, ¿me entendéis, no? Entonces, cuando tú te niegas, lo que estás haciendo es no quieres que Dios sea misericordioso con otros, a los que tú podrías bendecir, a través de tu don, tu responsabilidad, tu compromiso, ¿me entendéis lo que quiero decir? No quiere que Dios sea misericordioso con los ninivitas, ¿no? Por lo tanto, él descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis y pagó el viaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Huir, cuanto más lejos, mejor de la presencia del Señor. Por lo tanto, es bueno que veamos dónde estamos en este momento en el viaje de la vida cristiana. Nos vamos alejando de la presencia del Señor o estamos huyendo de la presencia del Señor y lo que Él espera de ti. Y quiere hacer a través de ti para bendecir a otros. Cada vez que tú sirves, utilizas tus dones, estás transmitiendo la gracia, la misericordia, la bendición de Dios a otras personas. Si tú tienes allí, pobrecito, tienes una escuela dominical con, ahora vamos a ponernos un poco tiernos, ¿no? Allí con 25 niños, pobrecitos, que necesitan a unos maestros cariñosos y tal, ¿no? Que les enseñen a ser buenos niños, ¿no? Y tú dices, pues no quiero, ¿no? Pues esos pobres niños se quedan sin la gracia de Dios que podía
transmitirse a través de tu disposición a servirle, ¿me entendéis, no? Esto es lo que Dios. Dios quiere dar misericordia a ese pueblo, es misericordioso porque es bueno con los malos, malísimos, y sin embargo Jonás dice que no quiero que sea misericordioso, que quiero que sea justiciero y vengativo y que los castiguen, ¿no? ¿De acuerdo? Es bueno que examinemos dónde vamos. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde voy a huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieran mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y esto es precisamente lo que Dios va a hacer. Está corriendo, está huyendo, y Dios le va a asir a través de un pez. Me asirá tu diestra, me cogerá y me volverá al camino que nunca debí abandonar. Y lo va a hacer a través de un pez, ¿no? Es tremendo esto. Entonces vamos a ver aquí, en tercer lugar, ya vamos a lo que está pasando. El viaje que Dios tiene para él, el viaje que él tiene para sí mismo, pero vamos a ver las circunstancias que se dan. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, porque no se puede huir de su presencia. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Decíamos que en todos los viajes imprevistos siempre se pierde una maleta, te quedas, ¿me entendéis? ¿A que sí? Siempre en un viaje se pincha la rueda, yo qué sé, todas estas cosas. Pero aquí hay un imprevisto, ¿no? Y es que el Señor dice aquí que es el Señor el que hace levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, esto tiene que ser algo sumamente duro, ¿me entendéis? Una tormenta muy, muy, muy fuerte, porque los mismos marineros acostumbrados a estas cosas dicen, de aquí no salimos, ¿de acuerdo? De aquí no salimos. Y los marineros que están en esa nave tienen miedo, porque no saben lo que está pasando, ¿no? Y entonces tienen mucho miedo. Y son gente politeísta. Dice que en ese momento hacen, entre comillas, un culto de oración, y cada uno se va allí a orar, a clamar a su Dios, a su santo, ¿me entendéis? A su patrono. Cada uno clamando allí arriba en el barco, pidiendo a los dioses que por favor les salvaran la vida. Versículo 5, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y tan mal se puso la cosa que echaron al mar todos los enseres para aligerar la nave, ¿de acuerdo? Para quitarle peso, lo cual quiere decir que las cosas estaban de mal en peor, Pero ¿dónde está Jonás? ¿Dónde está Jonás? Jonás está abajo, ¿de acuerdo? En el interior de la nave y está durmiendo. Y la pregunta es, ¿por qué hace esto Jonás? Curioso esto, ¿no? Todos arriba están preocupados, clamando a sus dioses, ¿no? Y él está durmiendo. Yo voy a sugerir varias cosas por las que está durmiendo. Puede ser que se va al rincón más escondido de la nave pensando que se iba a esconder de Dios, ¿no? Por eso busca un sitio por allí y para esconderse todavía más de Dios, ¿no? Puede ser porque se va a ese sitio para esperar que pase la tormenta, que pase el chaparrón, ¿no? Me meto aquí y espero que esto se serene. O puede ser que tenía una confianza absoluta en Dios. Él dijo que Dios era el que había hecho el cielo y el mar. Y ahora el mar está ahí revuelto, ¿no? Y está durmiendo. Hasta tal punto que se acerca al patrón de la nave y le dice, ¿pero qué estás haciendo, dormilón? Que todos estamos aquí, ¿no? Moviéndonos de arriba para abajo, estamos clamando a nuestro Dios. ¡Clama a tu Dios! Quizás Él tendrá compasión y no pereceremos. Mirad también esta persona que no era creyente, la percepción que tenía también de Dios, ¿no? No es el Dios todavía, el Dios de Israel, pero quizás tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Pero otra cosa que vemos aquí, que la gente pasa de muchas cosas, y pasa de Dios y de la iglesia, estas cosas, pero cuando hay tormenta en su vida, al final todo el mundo clama a Dios. Quizás tenga misericordia de nosotros, ¿no? ¿Qué haces durmiendo con lo que está cayendo? Veo que no estás arriba con los demás clamando
a los dioses. Sube y clama a Dios por tu vida y por la nuestra. Quizás tenga compasión. Mirad, todo lo que está pasando por la historia, vemos que no pasa al azar. Los marineros entienden que lo que está pasando se debe a algo malo que alguien ha hecho, y esto es consecuencia de las obras que alguien mala ha hecho. O sea, es como un castigo o un juicio, ¿no? Pero no es eso. Podemos verlo desde el punto de vista, esto es un juicio de Dios contra el barco y contra Jonás por huir de Dios, pero no, es un acto de misericordia. Es un acto de gracia, de ir a buscar a Jonás. Un acto de misericordia de Dios para alcanzar a Jonás a través de él y alcanzar a través de él a los ninivitas. Él pensaría que lo que estaba pasando era un imprevisto sin sentido. Yo creo que él calla porque tiene la certeza absoluta de lo que está pasando. De hecho, versículo 7, dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos a suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Así que ante una situación como esa, los marineros buscan un culpable, ¿no? Y sabéis el juego de las pajitas. Cogieron palitos, el uno más largo y el otro más corto. Venid todos aquí, que cada uno saca una pajita, ¿no? Y van sacando las pajitas y llega Jonás y el pobre saca la más pequeña, ¿no? O sea, dice, es que Dios, es que me va a pillar, pero vamos, ¿no? Saca la más pequeña. Tú, todo lo demás sacando las pajas largas y eres tú, ¿de acuerdo? Eres tú el culpable, ¿no? ¿De acuerdo? Tú tienes la culpa de todo este desastre. Mira, hay que decir que no todas las causas adversas que pasan en nuestra vida son por nuestra culpa. ¿Vale? Esto era el peligro de esta gente que pensaba que una cosa que pasa negativa en tu vida es porque tú tienes la culpa. Algo malo has hecho y Dios te está castigando. No siempre es así, ¿no? O sea, porque Job ese era un hombre justo, bueno, y sufrió no porque era malo, sino era bueno. ¿Entendéis lo que quiero decir? No todas las cosas que nos pasan, ni podemos decir que todas las cosas que nos pasan se deben a que algo malo habremos hecho y merecemos el juicio de Dios. Eso es una mentira, ¿no? Pero algunas de las cosas que nos pasan sí somos nosotros responsables por las consecuencias. Mira, no todas las tormentas o dificultades que enfrentamos es el resultado del pecado. Pero cada pecado traerá su tormenta. ¿Vale? No todas las tormentas son causa de algo malo que hayamos hecho, pero cada acto de desobediencia, de rebeldía, traerá su tormenta. ¿Pasó con el hijo pródigo o no? Tuvo que sufrir situaciones lamentables, comer lo que comían los cerdos, ¿no? Un acto de desobediencia, tal, de insensatez, etc., ¿no? Cada pecado traerá su tormenta, de alguna manera. Entonces dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Ya que tiene la pajita más pequeña, el pobre Jonás allí en la mano, ¿de acuerdo? Y todos enseñando la pajita larga, que no es culpa nuestra, que es culpa tuya, ¿no? ¿De acuerdo? Pues entonces le preguntan a él ya, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Qué oficio tienes? Profeta a la fuga. ¿Habéis visto la película Novia a la fuga? Pues este es un profeta a la fuga. Era un profeta, pero a la fuga. Pues soy profeta a la fuga. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y le respondió, yo soy hebreo y temo al Señor, aunque no lo estoy obedeciendo. O sea, hay una diferencia entre yo sé quién es Dios y otra cosa es que tú estés haciendo lo que Dios te dice. Yo temo al Señor, pero no lo dice el texto, aunque no le estoy obedeciendo, podía haber dicho. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos ya sabían que estaba huyendo de la presencia de Jehová, pues él, Jonás, les había declarado, porque tenían la certeza de que lo que estaba pasando era por su culpa, porque Dios le había pedido ir a Nínive y él se había rebelado contra eso, ¿de acuerdo? Así que tienen dudas acerca de lo que está pasando y ahora todos los marineros tienen la certeza de lo que está pasando se debe a que este hombre está huyendo, porque Jonás mismo le dice que está huyendo de su Dios. Pero es muy interesante que no le dicen, ¿por qué has hecho esto?
¿Qué dice el texto? Dice el texto, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? No es, ¿qué has hecho para que esto te pase? Me leía un poco. No le pregunta, ¿qué has hecho para que esto te pase? Sino lo que le preguntan es, ¿por qué has hecho esto? ¿A qué se refiere? ¿Por qué estás huyendo de Dios? Hasta ellos que creían en dioses falsos tenían la convicción de que eso no se puede hacer. No qué has hecho para que pase esto, sino por qué has hecho eso. ¿Por qué estás huyendo de lo que tu Dios te ha pedido? Ellos lo sabían. No se puede huir de Dios sin consecuencia. Pero él sabe que lo que está pasando no es que Dios le está castigando, sino que Dios le está buscando. Que Dios le está buscando. Lo que decía antes como el hijo pródigo. Todas las cosas que pasan al hijo pródigo, ¿no? Son acciones que ocurren para volver a la casa del Padre. No son juicios, no son castigos. Son circunstancias adversas para hacerte recapacitar y volver al camino que nunca debiste dejar. ¿Qué es lo que tú piensas ante el viaje de tu propia vida? No lo veas como un castigo. Quizás Dios te está buscando y tiene algo mejor para ti un poquito más adelante. Y todos conocemos la historia de Jonás, que fue mejor lo que estaba por venir. Entonces, en versículo 11 le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pregunta, ¿es un suicida, Jonás? O sea, yo creo, a nadie se le ocurriría semejante cosa. O sea, tú vas ahí, hay una tormenta, ¿no? Sabes que la cosa se está poniendo difícil, ¿no? Y dices, bueno, me bajo en el siguiente puerto. Pero tirarme al mar, ¿no? Tirarme al mar es tan incomprensible que dicen los marineros, pero ¿cómo te vamos a tirar al mar? Y entonces dice el texto que cuando dice el mar se os aquietará, pues ellos siguen todavía intentando salvar la nave, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué él dice que le tiren al mar? Él había dicho que el Señor en el que él creía fue el que creó el cielo, la tierra y el mar. Y él dice, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. ¿Cómo sabía eso él? ¿No? Aquí hace un acto de fe, ¿o no? ¿No está haciendo un acto de fe? O sea, es decir, tiradme al mar. Pero, de alguna manera, como esto es una búsqueda de Dios para mí, el mar se va a tranquilizar, ¿no? Efectivamente, así fue, ¿no? Yo creo que también él no quería estar, ya que Dios le está pillando y por la pajita ya... La pajita que saca la más... Aquí yo estoy entre la espada y la pared. Yo creo que él no quería estar un segundo más huyendo de la voluntad de Dios. No quería esperar a la próxima estación. No quería decir, bueno, dentro de 5 años, cuando ya no sé qué, ya no sé cuándo, entonces empezaré a hacer lo que yo sé que debía hacer hace ya tiempo, ¿no? Porque cuando ya esté, yo sé qué, aquello... No, dice, hasta aquí. Y pide que lo tiren al mar con la confianza de que es algo arriesgado, de que el mar se va a tranquilizar. Él sabía que Dios iba a ser misericordioso con él, pero en un acto tremendo de fe. Confiaba en que Dios le salvaría. Por eso tampoco quería ir a Nínive, porque sabía que Dios iba a salvar a los ninivitas, ¿no? Porque era un Dios de gracia, misericordia y perdón. Mira, es curioso también, entre paréntesis, odiaba a los ninivitas. Y qué paradoja que Dios escoge a alguien para bendecir al que odia, ¿no? Dios podía haber dicho, voy a coger a alguien, hombre, que sea del Betis, ¿no? Porque como va a hablar a los del Betis, pues mira, ya hay... No, coge a alguien que odia,
¿no? O del Sevilla, ¿no? ¿Me entendéis? Yo podría haber dicho, voy a encontrar a alguien que tenga una disposición, que tenga, ¿me entiendes? Que simpatice con los ninivitas, ¿no? Que tenga algo de gracia y misericordia para con ellos, pero no coge a alguien que odia. Esto es como Dios obra, ¿no? O sea, coge a alguien que odia, pero ahí está la persona que Dios va a usar, ¿no? Y mientras tanto le pasa un poco el cepillo, ¿no? y lo pule un poquito, porque tenía algunas cosas que aprender Jonás. Aquellos hombres trabajaron, cuando él les dice, tiradme al mar, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, los marineros, no era ya Jonás, eran los marineros, y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no padezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron voto. Hubo una conversión de toda esta gente. Empezó la tormenta, empezaron a clamar a sus dioses falsos, y cuando vieron aquello, empezaron a conocer al Dios verdadero, el que calma la tormenta. Esa tormenta tuvo varios beneficios. En primer lugar, hizo entrar en sí a Jonás. Dios manifestó su poder sobre la naturaleza. ¿Quién puede hacer eso? ¿Sabéis que luego hubo alguien también que hizo lo mismo? Estaban en una barca también, como Jonás, y Jesús estaba durmiendo. ¿Veis la similitud con Jonás? Jonás está durmiendo, Jesús está durmiendo. Hay una tempestad, Señor, despierta, que perecemos, y el Señor calmó la tempestad, y preguntaron, ¿quién es este hombre que tiene poder para calmar la tormenta? Que esto es tremendo, ¿eh? Tú vete a matar las cañas ahora, con cómo está el mar, y dile a las olas, retírate, sí, que te va a hacer caso. Que te van a hacer caso, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pero esto es el poder de Dios, ¿no? Dios se manifiesta con poder, los marineros se convierten, y Jonás vuelve a la voluntad de Dios. No quería estar un segundo más en ese barco que le llevaba en dirección contraria. Dijo, para el tren que me bajo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si Dios te está hablando, no esperes a la siguiente estación, bájate ya, y tírate al mar de su gracia, de su misericordia, y te vas a encontrar con un pez. No te vas a morir, te vas a encontrar con un pez, ¿de acuerdo? Que te va a llevar al lugar donde Dios quería que fuese. Pero también hay otra cosa muy interesante que dicen algunos comentaristas, que él no estaba dispuesto a morir por los ninivitas, pero aquí estuvo dispuesto a morir por los marineros que iban en el barco. Él sabía que si seguía la tormenta todos iban a morir, ¿no? Pero él, al pedir que le tirasen al mar, salvó la vida de los marineros, ¿o no? ¿Qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Murió por nosotros para nuestra salvación. Estábamos en la tormenta de la vida y Él decidió venir a dar su vida por nosotros. Hay similitudes entre Jesús y Jonás. Pero el Señor, mirad, cuando Él dice que me tiréis al mar y el mar se aquietará, versículo 17, pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, anunciando al nuevo y perfecto Jonás, que sería Jesús, que desde el principio no salió corriendo de la voluntad del Padre en otra dirección, sino desde el principio dijo, yo iré. Y estuvo en el vientre del pez, en el vientre de la tierra, murió y resucitó al tercer día por nosotros. Así que como Jonás podemos rebelarnos, seguir nuestro propio camino, en lugar de seguir el plan de Dios, su propósito para nosotros. Pero no puedes escapar de Dios. Mira, como Dios quiera usarte, prepárate, ¿eh? Dios va a ir a tu encuentro y va a usar lo que sea necesario, una tormenta, una circunstancia adversa, para traerte al camino que Él quiere que ande. Así que en la vida nos pasan muchas cosas, muchas de ellas no las entendemos, otras cosas puede que las busquemos por nuestra torpeza, por nuestra falta de sabiduría, nos podemos meter en lío, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, podemos aprender
Jonás aprendió y podemos ir en la dirección correcta. Y la historia acabará bien. En segundo lugar, y en la conclusión, podemos alejarnos de la voluntad de Dios, pero no sin consecuencia. Pero no sin consecuencia. En tercer lugar, Jonás nos muestra cómo, aun cuando desobedecemos y nos rebelamos, Dios nos rodea con tormentas de gracia, misericordia y favor para traernos de vuelta a su perfecta voluntad. En cuarto lugar, debemos de interpretar también las cosas que nos pasan. Algunas no las entendemos, pero otras las podemos entender. Esto ha pasado por mi culpa. He hecho algo que no debía haber hecho, ¿no? He tomado una decisión que no debía haber tomado. Y él responde ante eso: cogedme y echadme al mar, y el mar se tranquilizará, porque yo sé, tengo la certeza de que lo que está pasando ha venido por mi causa. ¿Estoy en la dirección correcta? Bájate del barco, como decía antes, no esperes al siguiente puerto. Desde ahora, desde ya, como hizo él. Aunque significaba un riesgo, tirarse al mar era un acto también de confianza plena en el Señor. Sabía que el mar se tranquilizaría, pero él no sabía que Dios tenía preparado un pez. ¿Dónde va uno en medio del mar? ¿Dónde va uno en medio del mar? Pero de alguna manera él hizo lo que tenía que hacer y Dios hizo lo que tenía que hacer, es proveer de un pez para llevar a cabo el plan que ya Jonás estaba empezando a entender. Quinto lugar, Dios nos habla por su palabra. Vino palabra del Señor a Jonás y Dios nos habla por su palabra. Dios nos habla por su palabra. Dios tiene un plan para nosotros, tenía un plan para él. Levántate y ve a Nínive. Dios tiene un plan para ti también. Tenemos que responder a ese plan. Dios nos busca y nos habla también por las circunstancias. Mira, ¿cómo puedo saber que Dios quiere esto para mí? Por lo que dice la Biblia, por su palabra, en primer lugar, pero también por las circunstancias, ¿no? O sea, si tú estás orando por algo y todas las cosas se tuercen y no sale, quizás Dios te está mostrando por esas circunstancias que quizás esa no es la dirección correcta que debes seguir. Esto es un tema para exponer con más tiempo, ¿no? Pero Dios nos habla también por las circunstancias. Mira, en noveno lugar, no sé ya por dónde vamos. Dios nos vuelve a hablar por su palabra. Cuando vamos al capítulo 3, versículo 1, capítulo 1 dice, vino palabra del Señor a Jonás. Vale, vamos al capítulo 3, versículo 1, vino palabra del Señor a Jonás por segunda vez. Es como la madre que te dice, a te lo he dicho una vez, pero te lo voy a hacer la segunda vez. ¿No? Por segunda vez. Quiero decir que Dios es bueno, es misericordioso, es compasivo. La segunda vez también vino palabra del Señor a Jonás. Levántate. ¿Y qué hizo Jonás aquí? Versículo 2, capítulo 3. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. ¿No? Podía haberlo hecho la primera vez que Dios le habló. Así que perdió el dinero del viaje, se lo podía haber ahorrado, ¿de acuerdo? Y también se podía haber ahorrado todo lo que pasó. Eso también pasa muchas veces cuando no queremos escuchar al Señor, ¿no? Que dice, te podía haberse ahorrado esto. Si hubiera sido, he pasado una época tan mala en mi vida, pues te la podía haber ahorrado, ¿no? Porque te metiste en un lío que, ¿me entendéis, no? Pero bueno, aún así, en todo caso, Dios habla por segunda vez. Podía haber dicho, ya está, con esto es suficiente, me buscaré a otro que esté disponible, que quiera. Pero Dios quería usar a Jonás. Al mismo tiempo salvó a los marineros, mostró su poder, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo trabajó en el corazón de Jonás para amar a los que Dios ya amaba y que él se negaba a amar. Así que también las circunstancias adversas no son un castigo de Dios, pueden ser una manera en que te habla.
que te muestra misericordia para llevarte a Él. Y ya termino con un párrafo acerca del libro de Jonás. Esta historia famosa muestra cómo, si comprendiésemos la misericordia de Dios, nos llevaría a lugares donde preferiríamos no ir. A personas por las que preferiríamos no servir. Y en última instancia, a los propósitos más profundos de Dios y escuchar y responder al llamado de Dios, incluso cuando nos lleva a lugares incómodos. Si entendiésemos la misericordia de Dios y que quiere hacer de nosotros instrumentos de su misericordia, estaríamos dispuestos a ir a sitios donde no queremos ir, a servir a quien no queremos servir y a lugares que no van a ser precisamente cómodos. Este fue Jonás, pero esto fue lo que hizo Jesús. Por eso algunos dicen que Jesús es el perfecto Jonás. Jonás manifiesta desobediencia, tiene su plan, ¿de acuerdo? Pero Jesús es el perfecto instrumento de la misericordia de Dios para bendecirte a ti y bendecirme a mí. La certeza de Jonás. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta historia llena de enseñanza. Gracias por Jesús, Señor, que estuvo dispuesto a tirarse al mar también por nosotros, para salvarnos en esa nave en la que estábamos, Señor. Y te damos gracias porque estuvo también 3 días y 3 noches en el vientre del pez de la tierra, pero no pudo contenerlo y resucitó, se levantó y formó una iglesia en la cual nosotros estamos, Señor. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes, a estar dispuestos a hacer lo que tú nos pides. En el nombre de Jesús, amén.